Es un colectivero, un trabajador de la línea 60 que durante gran parte de la pandemia se quedó en su casa. Claro, formaba parte de los grupos de riesgo y el DNU, justamente del Gobierno Nacional, establecía que todas aquellas personas que tenían enfermedades preexistentes estaban dispensadas de trabajar. Pero claro, se dio la vacuna, la primera dosis por lo menos, y volvió a trabajar. Lamentablemente contrajo el virus y murió. Y más detalles los tiene Dolores Cardoner. Dolores, buen día. Buen día, Romina. Álvaro Santillán tenía 53 años, murió de COVID en el sanatorio Güemes. Era diabético, esa era la condición de riesgo que le había impedido trabajar durante la pandemia. Pero claro, a partir de la resolución tanto de la cartera de transporte como de salud, después de que él se dio la segunda dosis y pasaron los 14 días correspondientes, volvió a trabajar. Bueno, él trabajando, poco después se contagia de COVID, contrae una neumonía y después de pelearla unos cuantos días en ese sanatorio privado de la ciudad de Buenos Aires, termina muriendo. Chofer de la línea 60, tenía 2 hijos de 11 y 20 años. Su mujer también está contagiada de COVID. Los compañeros denuncian que él se contagió trabajando. Sí. Y exigen que se dé marcha atrás con esa resolución, o al menos se cumpla con lo que ellos venían reclamando. Ustedes pueden recordar las distintas protestas de colectiveros que nosotros vimos en los últimos meses, con cortes incluidos en distintos puentes de accesos a la ciudad de Buenos Aires. En esas protestas ellos reclamaban mayores protocolos, mayor cuidado y también un plan de vacunación abocado al personal de transporte, en particular a los choferes, que dicen: nosotros tenemos muchísimo riesgo dentro del colectivo, nunca dejamos de trabajar y es por eso, dicen, con una dosis no alcanza. Y a este hombre lo habían vacunado por ser de riesgo, no por ser chofer del colectivo, y es lo que ellos están reclamando, ¿no? Sí, no, Romina. aparte, a ver, Dolores, estamos de acuerdo que tendrían que haber sido incluidos, digamos, estas personas esenciales en la primera parte del plan de vacunación, probablemente después del personal de salud, como también, y esta es una opinión mía, ¿no?, a todas aquellas personas, por ejemplo, que trabajan en supermercados o en aquellos locales que le proveyeron a todo el resto de los argentinos, digamos, lo esencial para poder sobrevivir o para poder vivir. Él tenía una sola dosis. Claro, el Ministerio de Trabajo decía que con una sola dosis y con algunas enfermedades preexistentes podías volver a trabajar. Tenías que tener las 2 dosis si eras inmunodeprimido o enfermo oncológico, ¿no? Claro, en este caso no entraba en esas excepciones, claro, de la resolución, porque Santillán era diabético. Es por eso que la empresa, una vez que queda inmunizado, parcialmente inmunizado, después de esa primera dosis, él vuelve a trabajar y poco después se contagia. Bueno, el reclamo es ese, que las personas que tienen enfermedades de riesgo, comorbilidades, no vuelvan a trabajar, porque el riesgo de ellos por el tipo de trabajo que hacen, claro, es mayor. Claro, perfecto. Digamos, el reclamo, Dolores, es que no vuelvan a trabajar, digamos, durante el tiempo que dure la pandemia o hasta que tengan una segunda dosis. En principio hasta que se cumpla el cronograma completo, claro, de vacunación con las 2 dosis. Bien. Y lo que ellos reclaman y se quejan en particular, dicen, se los hizo volver a trabajar en el peor momento de la pandemia, más allá de que tuvieran una dosis de vacunación. Claro, perfecto, sí. Y bueno, y lo decías vos, o creo que lo decíamos nosotros cuando comenzaba el noticiero, ¿no? Es el tercer chofer de la línea 60 que lamentablemente muere bajo estas circunstancias. El tercer chofer, y dice, si no se le pone freno a esta situación, podemos lamentar más muertes dentro de nuestros compañeros que le han puesto el pecho, el cuerpo a la pandemia desde el día 1. Gracias, Dolores. Volvemos en un ratito nada más.